Este maravilloso ojo de buey nos da una perspectiva, es como una especie de espejo a la historia. Historia española, por cierto. Yo creo que no lo verían igual los que estuvieron en las cárceles flotantes. Sí, he dicho bien, cárceles flotantes, sí, en costas españolas, repito. Es decir, estructuras, aparentemente barcos, pero lo que pasaba en ellos supera cualquier película, cualquier ficción, cualquier novela, cualquier leyenda incluso. Y son hechos históricos, reales. Una vez más, nos embarcamos en una aventura para descubrir una pieza que estoy seguro que solo unos pocos historiadores conocen. Las cárceles flotantes, para muchos, fueron como un infierno flotando sobre el oleaje. Vamos a descubrirla. En lo más profundo de los archivos, aguarda una historia estremecedora. Una serie de diarios, cartas y documentos relatan la agonía de los soldados franceses capturados tras el levantamiento español contra las tropas napoleónicas. Después de la batalla de Trafalgar en 1805, hubo 6 barcos franceses que sobrevivieron a la batalla, pero que no pudieron marchar a su país porque los británicos ya habían ejercido un control marítimo, un bloqueo, en la bahía de Cádiz. Entonces esos barcos se refugiaron en la ciudad de Cádiz, conviviendo con la población y conviviendo con el resto de la Armada Española que allí se encontraba, que también eran unos 6 u 8 barcos. Y durante esos 3 años, hasta que estalla la Guerra de la Independencia en 1808, pues la actitud con ellos fue normal. Cuando se reciben en Cádiz las noticias de lo ocurrido el 2 y el 3 de mayo de 1808 en Madrid, pues la población exige que a esos marinos franceses se les declare como enemigos. Entonces se produce aquí la batalla de la Poza de Santa Isabel, que es bastante desconocida, pero que es la primera derrota que sufre las fuerzas francesas de Napoleón en toda Europa. En este caso es una derrota en la mar. Los 3000 franceses de la escuadra Rosilly que habían sido aliados de España son recluidos en el cuartel de San Carlos. La situación se complica cuando llegan a Cádiz los 17.000 soldados napoleónicos que se rinden ante los españoles en la batalla de Bailén. Finalmente se les recluyó en los consabidos pontones. En este caso se utilizaron viejas embarcaciones de la Armada Española e incluso algunos capturados de Rossellí y algunos que había con la bahía. Un pontón no era más que un navío de línea que había combatido ya, por ejemplo, muchos habían combatido en la batalla de Trafalgar, que por su vejez o por estar ya muy deteriorado, pues lo que se hacía es que se les desarmaba, se quitaba todos los cañones, se les desarbolaba, o sea, se le quitaban las velas y los palos y se convertía prácticamente en un cascarón de madera que se amarraba a lo que se llama en la marina un muerto, se la amarraba en medio de la bahía y servía pues para cualquier uso.
La situación de los prisioneros de Bailén que se encuentran en los pontones pues es dantesca, como hay mucha historiografía sobre ello, y la de los prisioneros que se encuentran aquí fue un poco mejor. Nos adentramos en la bahía de Cádiz, donde los presos, amontonados en cascarones vacíos, expuestos a la humedad, al mareo y al castigo constante del sol, vivieron una auténtica pesadilla. Muchos de ellos no lograron sobrevivir. Ellos hablan y narran situaciones dantescas, imposibles yo creo que de recrear para la mente humana, lo que es el sufrimiento de 2 años encerrado en una embarcación, sin posibilidad de bañarte, sin posibilidad de comer sano, sin posibilidad de estar limpio, de curarte, sin esa mínima humanidad, ¿no? Además también, debido a esa gran cantidad de personas que son los que estaban hacinados en los pontones, pues era muy difícil alimentarlos a todos, por lo cual se producían situaciones de que algunos amenazaban con comerse unos a otros, incluso también se cuenta que no quedó ni un roedor en ninguno de estos buques, pues son los primeros animales que cayeron, y que para beber incluso muchas veces tenían que beber el agua del mar. El sufrimiento de los presos es difícilmente imaginable. La mortandad era muy elevada y durante días las aguas que recorremos estuvieron plagadas de cadáveres. La situación en Cádiz era aterradora. Tanto es así que hay días en que van a morir 25 soldados diarios. ¿Qué hacían con ellos? Pues en un principio se les daba la muerte que se les da en el mar, que es lanzarlo por la borda. En muchos diarios describen cómo los pájaros costeros, gaviotas, etcétera, cormoranes, van a atacar los propios cadáveres que van flotando por el mar hacia estas playas. La alarma comienza a ser bastante fuerte, incluso se da el caso de un comerciante gaditano que describe toda esta situación lúgubre, cómo se da aviso a la población gaditana de que no consuma pescado de la bahía, por el engorde que se está observando de estos pescados, con lo cual lo atribuyen este engorde a que están comiendo carne humana. La Junta de Sanidad pues se reúne, del Ayuntamiento de Cádiz, se reúne y establecen como un plan de saneamiento. También viene el conde de Darnius de Barcelona, que había llegado aquí al sitio, entonces dice, bueno, pero esto, ¿cómo están estas pobres personas, estos soldados así, en estas condiciones? Entonces, una de las cosas fue establecer un plan de evacuación de los cadáveres a bordo. En uno de los diarios de uno de estos soldados franceses se va a narrar una imagen de película de terror, nunca mejor dicho. Entre la niebla de la mañana vio venir una barcaza con lo que parecía ser una montaña de carne. En un principio él pensaba que podría ser alimento o sacos que venían para surtir los varios pontones que había a través de la bahía. La cuestión es que cuando la barca se fue acercando, este marino fue narrando como lo que veía era la montaña de cadáveres que esta barca iba recogiendo pontón a pontón. Tal es así que ellos mismos le pusieron como nombre la barca de Caronte. El miedo a que los prisioneros logren amotinarse y unirse al ejército francés que sitia Cádiz hace que sean trasladados. Los soldados los reciben con esperanza. No pueden imaginar que a muchos de ellos les espera un infierno todavía peor. Ya la Grande Armée ha ocupado pues toda la península, Andalucía, se encuentra en Puerto Real, en Chiclana, en el puerto de Santa María, y entonces está el problema de que estos franceses aquí presos, junto con los que estaban en los pontones en la bahía, pues consigan zafarse y derrotar a los españoles. Entonces se toma la decisión de que hay que sacarlos de aquí, del Departamento Marítimo de Cádiz, con lo cual la historia de cuando se les embarca en unos navíos y se les lleva a una parte
a Canarias, a otra parte a la isla de Cabrera, en el archipiélago de las Baleares, y a otra parte, sobre todo oficiales, a Inglaterra. Entonces en Cabrera ya fue la locura total, se sufrieron aquí en Los Pontones, allí fueron llevados 10.000 hombres, había una fuente sola en un islote desértico y bueno, allí en unas ruinas romanas utilizaron para construirse una especie de cabaña y que le llamaban Napoleonville, la ciudad de Napoleón. Y allí hubo también problemas de canibalismo, incluso se hacían las herramientas con los huesos de los botones, herramientas con los huesos de sus compañeros fallecidos y muchos terminaron dementes. Tenían disentería, tifus, escorbuto, bueno, por decirte que un médico me corrigió el capítulo que se llama Enfermedades y muertes a bordo y lloró, porque él como profesional de la medicina sabía lo que habían tenido que sufrir.